Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, como de costumbre en el marco de nuestros concursos literarios 2025. Hoy, como siempre, pues tenemos enlaces internacionales y vamos a estar conectados con Ecuador y con España. Adicionalmente, tenemos también programados otros invitados que si se integran en el transcurso de nuestra conversación, pues ustedes se van a dar cuenta, ¿no? De otros países más. Entre tanto, le vamos a dar la bienvenida a Alberto Andrés, que se encuentra en la mitad del mundo, Ecuador. Bienvenido, Alberto Andrés. Háblanos sobre ti, sobre tu vena literaria, cómo llegaste a nosotros y gracias por participar. Claro, muy buenas tardes, un gusto con todos, un gusto para la audiencia. Bueno, mi vida literaria viene desde el colegio, en realidad. En el colegio yo me dedicaba mucho a escribir lo que es poesía y cuentos, y ya cuando crecí, yo quería en un principio seguir el tema de literatura, pero terminó ganando el derecho. Entonces me hice abogado, pero nunca dejé de escribir por ese lado también el tema de cuentos, de historias, de novelas, y siempre he tratado de enviar uno que otro escrito para concursos. Es precisamente justo en la página de escritores.org que vi el concurso que se está realizando de Macondos, me pareció muy interesante, y ahí fue que decidí enviar mi cuento que se titula Apatía Social. Ujú. Nos conversabas que hay una relación entre lo que significa litigar, ¿no? Y escribir, de pronto Y imaginar. ¿Cómo conjugas ello? bueno, básicamente como yo lo decía antes, el tema de nosotros como abogados de representar intereses de personas es como contar una historia. A la final lo que tú cuentas es la historia, la versión que tú quieres darle de tu cliente al juez. Entonces eso es transmitir, que es contar un cuento, es contar una narración, contarle una novela al juez, y él a su vez recibe también de la otra parte su narración, su novela, su cuento, y a la final decide por cuál de los dos se va. Entonces no está tan desapegado el tema del derecho con el tema de la literatura, porque al final es una narración de historias. Eso es lo que trataba justo de decir. Así fue como creo que es más bien cómo se une tanto mi carrera con el tema de la parte de escritura literaria, de la parte que escribo novelas ya de ficción, de no ficción. No creo que se diferencie tanto el tema de escribir una demanda a escribir, por ejemplo, un cuento. Ajá. Bueno, Alberto Andrés Castillo nos trae Apatía Social, una obra breve pero contundente que utiliza el formato de un grupo de WhatsApp. Este grupo es un grupo vecinal para construir una tragedia colectiva. Se convierte pues la conversación digital en un espejo de la indiferencia cotidiana, donde la banalidad, el prejuicio y la desinformación se entrelazan hasta desembocar en una muerte evitable, ¿no? El texto es una crítica feroz a la deshumanización en tiempos de hiperconectividad. Estamos tan conectados que a veces vemos que alguien se tropieza o se cae y preferimos seguir caminando con nuestro celular que darle la mano o hacer algo por el que se cayó, ¿no? ¿Qué puedes opinar al respecto a la manera de apertura de la apatía social? Bueno, Apatía Social está en parte basado en una historia real que pasó en la comunidad donde viven mis papás. Es una situación de que una chica sufrió un accidente, y en la realidad todo el mundo comenzó a escribir en el grupo de WhatsApp, pero nadie se acercó a ella en la vida real. Le dejaron donde estaba, la chica esperó horas y a la final tuvo que llegar una ambulancia y de ahí descubrieron que la chica estaba grave.
Entonces, en tiempos de conectividad, la gente, como bien lo mencionas, se olvida de los otros y se enfoca uno en uno mismo, sin tomar en cuenta que somos unos seres sociales y que tenemos que tener esa empatía por los otros. Entonces, basada en esa experiencia que la vi directamente, decidí hacer el cuento de apatía social, que va más o menos por la misma línea. Si uno revisa los muros de las personas, pues todos son buenos, todos son solidarios, pero resulta que, como tú dices, pues habría que revisar si efectivamente aportaron algo, dieron algo por una Navidad mejor de un niño en estado vulnerable, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y creo que de alguna manera tú tratas de reflejar eso, ¿no? Sí, precisamente lo que trato de reflejar es eso, que todo mundo en redes sociales trata de mostrar su mejor cara, pero al momento de actuar, de ya tener un acto real, la gente prefiere los miedos, prefiere los prejuicios y prefiere no actuar cuando son casos incluso de extrema gravedad. Solo se muestra un lado bueno, pero no se muestra la realidad, la acción que se debe tomar para concretar esos hechos buenos. Ujú. Bueno, está pasando algo grave en torno a nuestra cultura, ¿no? Una señora nos comentaba que se venía del todo a vivir a su país, ¿no? A Perú. Ella Ujú, vive en Nueva York y está decidida, pues, a hacer vida aquí en sus últimos años, ¿no? Y de pronto me encuentro más adelante que ya con las maletas para irse y con un cartel bien grande que vendía su departamento y le pregunto qué pasó. Y lo que le pasó fue algo muy sencillo, ¿no? Simplemente un día que caminaba por la calle, se tropezó, se cayó y lejos de que le ayudaran, pues eh, hasta le robaron. Y me dice, ujú. me he caído varias veces en Nueva York y prácticamente todo el mundo se detiene ante una caída mía. Prefiero regresarme a Nueva York. Allá no seré de allá, pero no sé, no me interesa que no me consideren de allá, pero me consideran humanamente al menos. Aquí mis propios paisanos no me consideran para nada, más bien al revés, me roban, literalmente, ¿no? Imagínate, ¿no? Y la señora se fue y para no volver, ¿no? Lamentablemente es un panorama que a veces es chocante, ¿no? Pero de alguna forma tú nos tratas de decir esto en apatía social. ¿Pasa lo mismo en Ecuador? Coméntanos un poco sobre tu realidad. Claro. Ujú, Claro que sí, en Ecuador pasa lo mismo. Nosotros como país lamentablemente estamos viviendo una época muy, muy fuerte en el tema de delincuencia, en el tema del narcotráfico, lo que hace que la gente se cubra, tenga miedo, que no le guste mucho socializar o esté siempre a la defensiva. Entonces, al momento de querer actuar para ayudar a alguna persona en lo que pasa, en el tema del cuento de apatía social, no, en la realidad también pasa que la gente no lo hace por miedo a que sea una estrategia para que le roben o que les pase algo a ellos también. Entonces, eso está pasando mucho en mi país, sobre todo por el tema de delincuencia. Eso ha hecho que la gente deje de empatizar con otras personas y mejor vea su resguardo, vea su forma de evitar, de estar libre de cualquier acción que le pueda, en teoría, hasta perjudicar, pero nunca se toman la molestia de ver si es que esa situación puede generar a la vez un daño mucho más grave, como pasó en la realidad y como pasa en el cuento. bien, bien. Bueno, luego seguimos un poco avanzando con tu narrativa o tu diálogo, ¿no? Porque lo tuyo es un chat literal. Vámonos Ujú. con Israel Chira. Bienvenido, Israel. Coméntanos sobre ti y gracias por participar. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es Israel Chira, soy de nacionalidad peruana. He vivido en Argentina 8 años aproximadamente y desde el año 2022, finales, estoy viviendo en España. Yo me he exiliado del Perú porque estoy en contra de las políticas económicas neoliberales y a través de mi obra, desde que publiqué mi primer libro en Lima el año 2004, no hago sino tratar de acercarme a través de las ficciones a verdades más profundas, ¿no? A verdades de la realidad
que denuncien precisamente este proceso de deshumanización que está llevando a que las sociedades en este sistema mundo capitalista sean cada vez más envilecidas. Nos estamos envileciendo. En algunos países más rápidos que en otros, tanto en América como en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Esto es un síntoma que se presenta en diferente intensidad en diferentes partes del mundo. Te lo puedo asegurar. Pues los que escribimos literatura como yo, en parte hemos recibido esto quizá como un don, en mi opinión, que viene por la sangre, ¿no? Es misterioso, ¿no? ¿Qué familiares nuestros, qué antepasados tendremos que no conocemos, que escribían, les gustaba el arte, la música, cualquier manifestación del arte? Pues bien, eso es por un lado, pero por otro también creo que los escritores, aunque nacemos con esta inclinación, quizá genética, tenemos que tomar una decisión en un momento de la vida y tomar esa decisión puede determinar un destino. Si eliges desarrollar ese don con el que has nacido, pues va a ser como ejercitar un músculo que te va a permitir un relativo poder para contrarrestar justamente ciertos golpes del destino, de la vida, de la sociedad, de la familia en la que has nacido. En un momento de mi vida tuve que tomar una decisión entre justamente, como comentaba Alberto, la carrera que él eligió, el derecho. Mi padre quería que estudiara derecho hacia los 18, 19 años, pero a mí me gustaba el arte. Desde pequeño tenía la inclinación por el arte, cualquier tipo de arte, principalmente la música quizá. Y finalmente, cuando me vi en la disyuntiva de elegir el camino del derecho en una universidad privada del Perú, que mi padre financiaría, tomé la decisión de estudiar literatura, se lo dije a mi padre con mucho valor, y mi padre me dijo, te vas a morir de hambre y no te voy a poder pagar literatura, una carrera de arte, en una universidad privada. Mejor búscate la vida en una universidad pública. Pues asumí mi responsabilidad, creo que en algún momento te haces adulto cuando asumes la responsabilidad de tu propia vida, y me decanté por literatura, estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde sabía que había un puñado de docentes que eran a la vez poetas, narradores, dramaturgos. Así que para mí significó como perpetrar el crimen perfecto, porque elegí una carrera de literatura de manera profesional, en la Facultad de Letras, para, con mucho esfuerzo y dedicación, graduarme en una universidad pública y dedicarme a eso para ganarme la vida. Es decir, empecé a ganarme la vida después de los estudios, hablando de literatura, leyendo libros de manera profesional, charlando de lo que más me gusta de literatura, ¿no? Yo creo que quien encuentra un trabajo que le gusta, siente que no trabaja nunca. Hoy puedo decir que no me equivoqué, pero que mi padre tampoco se equivocó. Es decir, he pasado muchas temporadas de hambre, de carestía, de necesidades, pero he tenido la satisfacción de hacer aquello que a mí más me gusta, ¿no? Y trabajar en ello. Y creo que esa es una suerte, pero también es cuestión de voluntad y una decisión que hay que tomar en un momento de la vida. Eso con respecto a mi trayectoria, ¿no? Mm, Literaria. Bien, dentro de lo que comentas, pues, tal vez tu padre no se equivocó como dices tú, ¿no? Y más aún viendo pues a los colegas defensores de la justicia, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Y esta pregunta, de alguna manera, no más que una pregunta, es una reflexión. ¿Cómo ves tú que, por ejemplo, algunos colegas que se hayan quedado, pues, con relación a los que salieron para afuera, pues son literalmente ricos acá en el Perú, ¿no? Tienen dos, tres, cuatro predios, tienen prácticamente la vida totalmente resuelta, por muchos de ellos por haber liberado de repente a un narcotraficante, ¿no? O haber metido preso a una persona inocente, cosas por el estilo. Y que claro, esos son los que pagan más, ¿no? Porque defender a alguien que no paga, pues simplemente no tomas el caso. Y eso lo sabe muy bien Alberto Andrés. Y bueno, ¿cómo Con ves esa respecto, figura? con respecto a lo que me preguntas, en principio los abogados no son colegas de los que ejercemos la docencia, ¿no? O de los escritores. Colegas no somos. Respeto muchísimo el derecho,
Y lógicamente yo creo que el derecho, como cualquier otra carrera profesional en el Perú, la medicina, ni qué decir la política, el fútbol, el deporte, están atravesados por la misma sociedad. La misma sociedad que corrompe a un juez, a un fiscal o a un abogado, es la misma sociedad que corrompe a un político, a un médico, a un deportista calificado, a un docente, a un profesor. Entonces todos tenemos que, de alguna u otra manera, resistir en un sistema que no favorece la justicia, que no favorece la verdad, que no favorece los derechos humanos. Tenemos que tratar de resistir con una ética. Y si la ética no viene de arriba, porque nos dan mal ejemplo quienes nos gobiernan, si la ética no viene de las primeras potencias del mundo, tanto las políticas, digamos, las potencias centrales de Europa o la potencia de Estados Unidos, si vemos que ellos hacen las cosas de manera cruel, hipócrita, que no se respetan los derechos humanos de nadie, pues nosotros tenemos que tratar de construir nuestras propias éticas personales, familiares, por lo menos para ir creando comunidad, con un grupo de familiares, con un grupo de vecinos, amigos. Creo que podemos ser pequeños foquitos que irradien cierta ética, que sea algo que sirva como un ejemplo, ¿no?, de vida. Y te lo digo con todo respeto por cualquier carrera profesional. Es la sociedad la que termina envileciendo precisamente a cualquier ser humano. Y para eso cada ser humano tiene el discernimiento, puede elegir entre el bien y el mal, elegir tener una propia ética dentro de su ética profesional, dentro del país en el que nació, ¿no? Y mi hijo, justamente mi hijo mayor, estudió Derecho, mira, como hubiera querido su abuelo, ¿no?, que estudiara yo. Él está estudiando Derecho en la Universidad de San Marcos, mi alma mater, y ha elegido defender los casos más humildes, los casos perdidos, y de alguna u otra manera pienso yo que a través de mi literatura estoy tratando de defender las causas perdidas también en la historia, las causas perdidas, la de los oprimidos, la de los pueblos como los nuestros, la de los más débiles, ¿no? Por eso el cuento que he enviado al concurso Ujú. trata precisamente de una lucha, una tensión Sí, entre un vamos a docente leer humano algo sobre, y abro una una pequeña sociedad. introducción. Si te parece, Israel, te corto para darte la introducción que por acá hemos logrado Encantado, captar. Y tú nos dices algo al respecto. encantado. Bueno, Israel nos entrega una pieza narrativa que funciona como radiografía crítica del sistema educativo privado en el Perú, con una mirada aguda, sarcástica y profundamente humana. En el banquillo es el título, es más que una crónica escolar, es una denuncia disfrazada de relato, una sátira institucional que expone las tensiones entre ética docente, poder económico y burocracia escolar. Coméntanos un poco sobre la temática. Bueno, la radiografía que has hecho es perfecta. Va por ese camino. Lo que he tratado de hacer es, a través de una ficción, poner una máscara o ponerme una máscara para contar una verdad que no te contaría de manera directa, sin máscara, ¿no? Y creo que las ficciones sirven para eso, para contar esas verdades que no se cuentan de manera libre, de manera abierta, de manera dura. Este cuento en el banquillo juega con la idea de la parodia de de un proceso penal, ¿no? Hay un profesor que es prácticamente o literalmente sentado en el banquillo por haber puesto en el plan lector, en el plan de lectura, una obra literaria de un francés llamado Gustave Flaubert, Madame Bovary, una novela que hace 150 años a la fecha del docente, 150 años ha sido juzgada de inmoral, pero que aún en el siglo XXI en el Perú, en un colegio de la alta sociedad, es motivo de una polémica, de una controversia. El profesor es citado porque ha sido acusado por una madre profundamente religiosa de que su único hijo, de unos 15, 16 años, ha sido comprometido a leer en el plan lector a Madame Bovary. En ese momento surge la tensión entre la ética del profesor, defender lo que está enseñando, frente a una moral, una doble moral, una falsa moral, una moral pacata que todavía sobrevive en las altas esferas de la sociedad limeña. Ujú. Bien, bien. Bueno, luego seguimos escarbando un poco más con Israel. Vámonos a continuar con Alberto Andrés.
a la mitad del mundo, a Ecuador. Mencionábamos ahí algo que tiene que ver con tu carrera, ¿no? Que tú Ujú. sí eres abogado. Bueno, en el Sí. caso de Israel, pues Israel, su papá se quedó con las ganas de que fuera y quizás ahorita sería millonario, ¿no? Y no estaría por allá por España. Pero bueno, así es la vida. Son elecciones entre lo que verdaderamente pues tiene un valor verdadero, ¿no? Para nuestra humanidad o aquello mundano, ¿no? La riqueza, por el dinero por el dinero, que hay mucha gente que lo prefiere, ¿no? ¿Cómo ves eso en el Ecuador? ¿Cómo va la justicia? ¿De verdad tú dirías que se tiene la posibilidad de recurrir a la justicia y que de alguna manera pues el pobre, el hombre de a pie, sea correspondido como debe ser? ¿O como casi es el común denominador en nuestros países, el que tiene poder muchas veces simplemente dice no pasa nada, ¿no? Y comete los delitos a diestra y siniestra, porque es decir, está inmune prácticamente por el poder económico que maneja, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, lamentablemente aquí en Ecuador pasa, como bien lo menciona, lo mismo que pasa en creo que la mayoría de estados latinoamericanos. El tema de la justicia termina siendo un tema para las personas que en realidad tienen el dinero para moverlas, para mover jueces, para mover fiscales, para mover defensores públicos incluso. Y a la final no se llega, no se tiene una justicia plena. En el Ecuador pasa mucho el casos de personas que son sobre todo narcotraficantes que extrañamente les dan medidas sustitutivas en vez de llevarles a la prisión. Y todos sabemos que es tanto por el miedo que generan como por el poder económico que ellos tienen. Entonces, en mi país no tenemos una justicia plena. La gente que quiere luchar por sus derechos, que no tienen dinero, lamentablemente muchas veces se decepcionan de los casos porque los procesos pueden durar años, 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 años. Tengo un juicio que estamos llevando contra el Estado, por ejemplo, que la demanda se presentó en el 2020 y nos dieron recién audiencia en este 2025, o sea, después de 5 años. Y tal vez el proceso, ya terminando la audiencia, se demore otros 3 años más. Entonces, justicia que tarda no es justicia. Y la gente que sí tiene los recursos, las posibilidades, los contactos para mover sus procesos, lo hacen impunemente porque el sistema lamentablemente está corrompido y les facilita eso. Les facilita poder, a través de su poder, de su dinero, manejar la justicia como ellos quieren. Entonces, en mi país también lamentablemente tenemos ese gran problema de que las personas que en verdad necesitan justicia y que no tienen los recursos materiales para lograrlo, muchas veces quedan decepcionadas del sistema o simplemente ni quieren presentar una demanda o una denuncia porque saben que no van a poder luchar contra el aparataje que está enfrente de ellos. Por eso yo trato en la práctica diaria, yo trato de ser lo más ético posible. Yo no tomo casos, por ejemplo, de narcotráfico, no tomo casos penales. Yo lo que tomo casos son generalmente temas de familia, para temas de mujeres que no pueden recibir alimentos porque el esposo o la pareja no quiere darles alimentos. Entonces he tratado de ser ético conmigo mismo y con los casos que tomo porque yo creo en esa justicia social que debería aplicarse para todas las personas. Bien, bien. Bien por ti, ¿no? Que es difícil también, ¿no? La tentación mató al gato. Esperemos Sí. que logres soportar la tentación, porque se han visto casos de gente que, bueno, que ha muerto prácticamente en el intento. Dentro ya de tu narrativa, ¿no? Volviendo a tu participación en el concurso, tenemos el género y estilo, pues es narrativa experimental, sátira social, tragedia contemporánea. Este formato decíamos que es tipo chat vecinal, que Ujú. funciona como una estructura narrativa y dispositivo crítico. El narrador, pues no hay narrador tradicional. La historia se construye a través de voces múltiples, fragmentadas, que revelan más por lo que callan que por lo que dicen. El lenguaje es coloquial, informado, plagado de errores ortográficos, emojis, frases religiosas y supersticiones. Este lenguaje no es un descuido, es recurso estético que refleja el entorno social. Y los temas centrales, pues la indiferencia comunitaria frente al sufrimiento ajeno, el poder destructivo de los prejuicios y rumores,
la banalización de la tragedia en entornos digitales, la fragilidad de los cuerpos marginados, niños, discapacitados, pobres, la burocracia institucional como cómplice del abandono. Eh, Coméntanos sobre estos recursos que has utilizado para armar de este chat. Claro, lo que me pareció a mí práctico para el tema de la apatía social fue precisamente hacerlo de un formato de grupo de WhatsApp vecinal. ¿Por qué? Porque ahí siempre se ve de todo. El que envía un mensaje por error y se termina disculpando, la persona religiosa, la persona que está en su emprendimiento, se escuchan en los chats vecinales diferentes voces. Entonces quería que todas esas voces se canalicen a través de una tragedia precisamente, cómo esas voces, cómo esas diferentes personas con su diferente ética, su diferente forma de ver la vida, hasta su tema de negocio, se relaciona al final con una tragedia que está ocurriendo literal a la esquina de su casa, a la vuelta de la casa de ellos. Entonces lo que decidí es armar precisamente varias voces, entre ellos el presidente del barrio, la persona religiosa, la persona emprendedora, que cuando uno de los vecinos comenta que está sucediendo esta tragedia de esta chica que está en la acera, comienzan a responder ante eso, pero comienzan, por ejemplo, al mismo tiempo, una de las personas que es la emprendedora dice, ah, pobre niña, por así decirlo, pero a la vez manda el mensaje de que ella todavía está vendiendo humitas, que es un plato típico de aquí de Ecuador. Entonces la persona religiosa, en cambio, dice, ah, voy a pedir que el padrecito rece por ella en la misa. Otro le dice, no, no se acerquen porque eso puede ser una modalidad de robo y si es que pasa eso, eso le pasó al primo del mecánico donde yo estuve con el auto, entonces mejor no se acerquen, no, eviten eso. Otra persona enseguida dice que esa chica debe estar drogada y que mejor es evitar. Y tenemos a una figura del presidente del barrio que en vez de actuar solo trata de llamar a las autoridades y no insiste más allá de una o dos llamadas para que vayan a ver la situación de por qué esa niña está botada en la calle. Y a la final pasa el tiempo, todo el mundo comenta y nunca pasa nada, nunca llegan las autoridades hasta que es demasiado tarde. Ujú. ¿Alguna vez te ha pasado algo por el estilo o es todo imaginación? O sea, el tema está un poco basado en una situación que pasó justo en la comunidad donde viven mis papás, que es en Yaruquí, que Ujú. es una parroquia cerca a Quito, que está un poquito más allá del aeropuerto. Pasó una situación similar de una chica que quedó en el tema de la calle, pero los vecinos no, obviamente no eran los personajes que hice, sino que los vecinos simplemente decían, ya mismo llega la policía, ya llamaron a la ambulancia, todavía está ahí, pero no se acercaban. Entonces, basado en eso, decidí crear las voces de otros personajes, otras personas, y basarme en ese hecho real para poder crear este cuento de ficción. Ajá. Acá tenemos una pregunta del jurado. ¿Qué papel Ujú. juega la religión y la superstición en la construcción de los personajes? Juega un papel muy importante porque en uno de esos momentos la persona religiosa lo que hace es, en vez de actuar, lo que dice es voy a pedir por la juventud, voy a pedirle al padrecito que rece por la juventud. Y en un momento ya mucho más adelante del cuento, ya guiada por las supersticiones, lo que dice es que va a pedir una misa para que oren por el alma de la nena. Entonces, eso, el tema de la superstición, de la religiosidad marca mucho también el tema, una de las voces del cuento, porque obviamente esa persona cree que su forma de actuar, la única que puede es a través de la religión, pero no actúa a nivel práctico. Simplemente igual termina dejándola abandonada a esa pobre niña en la calle. Ajá. Otra pregunta, ¿qué representa Gabriela dentro del relato? ¿Es símbolo de vulnerabilidad, de exclusión, de Claro. inocencia? Gabriela representa el tema de un grupo vulnerable que es el tema de las personas que tienen discapacidad. Y Gabriela es una chica, una adolescente que tiene esa discapacidad y que al final termina siendo una víctima, ya que nadie sabe qué es ella, a pesar de que todo el mundo al final se da cuenta que era ella, por así decirlo. Ella toma el papel de víctima ya que nadie se acercó ni siquiera primero a verificar que era ella la que estaba en la calle, que era ella la que le había pasado un incidente grave.
Simplemente ya cuando fue demasiado tarde y se enteraron que era ella, todos fueron como que, oh, pobrecitos, vamos a darle un ramo de flores a la familia por la tragedia que sucedió. Pero era una chica que le conocían todos y que lamentablemente por la falta de actuar simplemente pensaron que era una extraña, que no la vieron, que no era de ahí, y lo que terminó ocurriendo es la muerte de ella. Ujú, bien, bien. Bueno, luego seguimos y ingresamos a la parte de inteligencia artificial. Ujú, Vámonos a, Israel para ahondar un poco en la temática que nos ha planteado en el banquillo. Ya teníamos ahí parte de la problemática que de alguna manera tiene que ver con el sistema educativo privado en el Perú. Eh, el género, pues sí, el estilo es una narrativa breve con elementos de crónica, sátira social y drama institucional. El tono oscila entre lo irónico, lo indignado y lo reflexivo. El narrador está en tercera persona, con focalización interna en el protagonista, lo que permite una exploración íntima de sus pensamientos, emociones y contradicciones. El lenguaje ágil, directo, con giros coloquiales peruanos y una prosa que combina precisión descriptiva con mordacidad crítica. Los temas centrales, la precariedad laboral del docente frente al poder económico de los padres, la mercantilización de la educación y la pérdida de autonomía pedagógica, la tensión entre ética profesional y supervivencia económica, la fragilidad del individuo frente al aparato institucional. Bueno, esos son algunos de los temas centrales. Eh, a manera de continuar con ahondarnos en el tema Israel, en una oportunidad cuando retorné del extranjero precisamente conseguí trabajo como docente. Cuando fui, bueno, en el anuncio está más o menos provocativa la oferta de trabajo. Cuando me dirigí al lugar, por ser un lugar o una institución privada religiosa, ¿no? Pues pensé que todo era mejor todavía, ¿no? O ideal. Y bueno, lo que le dije fue a la madre superiora es que sí, puedes empezar en este momento, sí, cómo no, le digo, no puedo empezar. Este, necesitamos a alguien con carácter. ¿Tienes buen carácter? Claro, le digo, sí tengo buen carácter. Estaba en la escuela militar. Bueno, mejor entonces, me dice, ideal, perfecto. Bien, gracias. Y eh, claro, a la hora que pregunté pedagógicamente cuál era el área de trabajo, pues me habían indicado que era lo normal, ¿no? Pero cuando ingresé, eran literalmente casi 100 alumnos, ¿no? O sea, como que eran todos los cuartos, todos los terceros de cada año, pero en una cantidad demasiado grande, ¿no? Que para un maestro, un docente pedagógicamente es imposible de poder tener efectos positivos, ¿no? Tanto así que cuando me dejaron, pues controlaba un lado y el otro lado estaba en algarabía. O sea, no logré, a pesar de mi carácter y todo lo demás, ¿no? Pero era antipedagógico, ¿no? Entonces luego terminé y salí y le dije a la madre superiora, ¿no? De que para mí eso era antipedagógico. Ella literalmente me había dicho lo contrario, que todo era dentro de lo normal, o sea, máximo, pues una cantidad eh, apropiada, ¿no? De educandos, ¿no? Pero que me he encontrado todo lo contrario, le manifesté y me dijo, bueno, si usted desea el trabajo, pues lo toma, ¿no? Si no, pues, le agradecemos por sus servicios. Prácticamente estuve 3 días la semana, creo, y no continué porque primero que iba a defraudar a los muchachos, ¿no? Y yo mismo también me iba a defraudar, ¿no? La idea era de verdad cumplir con un trabajo, no buscar el sueldo y nada más, ¿no? Pero claro, lo que prima ahí es la economía para en la empresa privada, en este caso, ¿no? Que lo que busca es cantidad de alumnos y no calidad de enseñanza, ¿no? No sé, algo que nos puedas comentar ya entrando a tu temática. Bueno, precisamente de eso se trata la literatura, ¿no? De dar pie a conversaciones como esta, en la que, por ejemplo, has podido hacer una catarsis de una experiencia personal. Eh, lo mismo con el caso del abogado, ¿no? Hablar de la apatía social, poner sobre la agenda
asuntos que son en realidad de vida o muerte. La vida y la muerte no solo física, sino muchas veces también moral, espiritual, ética, profesional. Muchas veces nos encontramos ante disyuntivas éticas, pero sobre todo yo creo que hay que analizar cuáles son las causas profundas de sociedades que empujan a los seres humanos a tratarse entre ellos, buscando siempre una ventaja, un beneficio, a tratarse entre ellos a veces como aves de rapiña, viendo a una persona caída, tratar de robarle después de eso, según la anécdota que contaste, es un síntoma de una sociedad que ha caído en una espiral de bajeza, ¿no? No solo de violencia, también de bajeza. Y creo que en la educación hay una vitrina muy clara en la que se puede detectar cómo circula eh, un modelo político y económico de país. Michel Foucault, por ejemplo, defendía que el poder no solamente está en las instituciones gubernamentales, en el Poder Judicial o en el Congreso, ni en la policía y otras instituciones, las Fuerzas Armadas. El poder también circula a través de instituciones que aparentemente no son políticas, como la iglesia, como la escuela, la educación. Y en un país como el peruano, con una capital monstruosa, caótica, que tiene grandes problemas por resolver, la educación, después de más de 3 décadas de privatizaciones, de estímulo a la empresa privada, de reformas neoliberales, la educación se ha convertido en un negocio. Y eso genera las condiciones que nos encontramos los profesores al momento de entrar en las aulas. Y desde antes, al momento de firmar el contrato. Porque también se negocia cuánto se te va a pagar como docente en un colegio privado, qué parte se te va a pagar de manera formal y qué parte de manera informal también. Y las condiciones del aula son antipedagógicas. La palabra que has usado es la palabra precisa, ¿no? Son antipedagógicas. No se puede enseñar en un aula con ratios de centenares de alumnos. 100 alumnos es un exceso grotesco en cualquier parte del mundo. Es difícil enseñar a 100 alumnos en un aula, ¿no? Y más. También he tenido yo en academias preuniversitarias, cuando también pasé por las academias preuniversitarias, he tenido aulas de más de 100 también. Pero bueno, todo eso tiene causas, causas profundas. Si nosotros nos quedamos solamente con la foto instantánea, solamente vamos a lamentarnos, indignarnos, enojarnos, pero yo creo que todos podríamos hacer un ejercicio de reflexión y la literatura puede proponer esos temas, como a partir de un cuento puedes dar que hablar a un grupo lector, a un comentarista de televisión, a un grupo de taller, a estudiantes, ¿no? Vecinos, amigos. Creo que podríamos nosotros dar nuestras pequeñas batallas, significativas batallas con nuestras herramientas simbólicas, la literatura de ficción. Ajá. Entonces, la literatura de ficción, para mí, es justamente, como decía Oscar Wilde, ponerse una máscara, para decirlo de manera sencilla, para decir verdades que una persona no se atrevería a decirlas sin máscara. Ajá. Y precisamente tenemos a los personajes, por ejemplo, el personaje de Chumacero, un docente experimentado, sensible, atrapado entre vocación y la lógica empresarial del colegio. Su humanidad contrasta con la frialdad del sistema. El espacio escolar como teatro de poder es otro de los personajes, ¿no? El colegio Sir Walter Scott es presentado como un escenario donde se representa una obra de control, vigilancia y simulacro. La figura de Alvarito, símbolo del alumno VIP, intocable, cuyo bienestar emocional pesa más que cualquier contenido académico. El uso de Madame Bovary, la novela se convierte en detonante de conflicto, revelando el choque entre literatura crítica y moral conservadora, la que nos comentaba al principio Israel. También los diálogos tensos y reveladores, la conversación con la jefa Marie y la directora desnudan el funcionamiento interno del colegio como empresa familiar. Eh, convérsanos sobre esto.
Sí, pues he tratado de escribir un relato que no sea muy extenso tampoco para buscar ese efecto de unidad, ¿no? Esa unidad de comprensión que nos enseñaba Edgar Allan Poe, uno de los primeros en teorizar sobre el cuento. Un cuento ha de ser breve, ha de leerse de una sola sentada para que no pierda ese efecto que se busca, ¿no? Un efecto estético en el lector, sin interrupciones hay que hacer la lectura. He tratado de mantenerme dentro de los parámetros, creo que tiene unas 20 páginas, no más, y he tratado de, a través de este cuento breve, desplegar todo un universo, ¿no? Un universo en el que circulan, como bien ha señalado, eh, circula el poder, las tensiones y las pugnas, la ética frente a la mercantilización que, que cubre prácticamente a toda la sociedad, ¿no? Y para este personaje, y creo que todos los que somos de clase trabajadora, desde el mejor pagado hasta el pagado con el sueldo mínimo, todos somos clases trabajadoras, no somos ricos, la mayoría que mueve un país es clase trabajadora. El trabajo significa la diferencia entre comer y no comer, entre sostener a una familia o desmantelar la familia para irte a vivir con tus padres y cada uno por su lado. En este momento, entonces, el personaje que he instalado se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Entre bajar la cabeza, aceptar lo que se le impone desde el poder de la dirección y desde el poder económico de los padres como una verdad, la verdad de decir de que esa novela es inmoral, una novela que ha sido jugada un siglo y medio atrás en Francia, ¿no es cierto? De inmoral, es decir, hay una arcaización todavía de las costumbres, de la moral de la sociedad limeña alta, o defender su posición arriesgándose a perder el trabajo. Defender que Madame Bovary no es una novela inmoral, por esto, por aquello. Y ahí entra el poder de la palabra. El cuento tiene un momento culminante cuando el profesor toma la palabra en el banquillo frente a sus acusadores, a su jueza, y tiene que defenderse por la palabra. Sabe que la palabra es lo único que lo puede mantener en el empleo o irse a la calle y ver cómo se arregla con el alquiler, el pago de sus hijos, las pensiones, todo, ¿no? Así que bueno, yo creo que he tratado de hacer que este cuento dé pie a la reflexión a personas como nosotros, principalmente de clase trabajadora, para poder entender y empatizar con, con cualquier sector social. En este caso, con un docente, ¿no? En este caso, con un docente. Podría haber sido también otro tipo de profesional, pero es Ujú, más o menos lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Mostrar por lo menos una viñeta. ujú. Bueno, una pincelada. Tenemos aquí preguntas del jurado. ¿Qué papel juega el humor en tu narrativa? ¿Es una forma de resistencia o de denuncia? Yo creo que a diferencia de autores más graves, más circunspectos, yo siempre trabajo con el humor porque creo en el poder del humor, eh, gracias a la herencia de la literatura española más antigua, ¿no? Desde Lazarillo de Tormes, creo en el poder del humor para transformar espíritus, para transformar conciencias, ¿no? Creo que el humor, cuando se emplea como un instrumento, a manera de sátira, sirve para criticar, para denunciar y también a la vez para bajarle un poco la tensión a una situación que puede ser muy dramática cuando se relata en un cuento o en una película o en una novela, ¿no? El humor sirve para bajar un poco la tensión también, ¿no? Para que no sea netamente un drama o una tragedia. En este caso creo que lo he tratado para vehiculizar una denuncia crítica y también para relajar un poco el tono y para bajar un poco la tensión, ¿no? Para tener un equilibrio que lleve al lector hacia el final. Ujú. Otra pregunta del jurado. ¿Consideras que el texto tiene una intención política o es más bien una exploración personal tuya? Yo creo que cuando me siento a escribir, no pienso
en las intenciones. Cuando eso ya lo determinará el lector, ¿no? Cuando me siento a escribir, escribo como si estuviera poseído, ¿no? Ese ya es parte de mi ritual. Escribo. Luego, lógicamente, corrijo muchísimo, buscando la precisión conceptual. Pero sí tengo siempre presente que a través de las ficciones literarias, pero también ocurre con las ficciones del cine, las ficciones de las series de televisión, los cómics, cualquier tipo de ficción. En mi caso, la ficción literaria creo que es el mejor vehículo para contar verdades muy humanas, profundas, que generalmente no se cuentan a través de otras disciplinas o géneros, porque las disciplinas o géneros que pueden competir por contar verdades con la literatura, generalmente no gozan de las libertades que gozamos los literatos. Tenemos cierta o relativa libertad con respecto al poder, ¿no? Al poder político, por ejemplo. Te doy un ejemplo, los periodistas. Se supone que los periodistas deben contar verdades, pero los periodistas trabajan para empresas que responden a accionistas o fondos de inversión muy poderosos que tienen intereses económicos, por supuesto, pero esos intereses siempre están en pugna con el poder político, con las libertades sociales, los derechos civiles, porque de eso dependen las ganancias de muchas empresas. Entonces los periodistas están condicionados para defender los intereses de sus patrones. Y si no están de acuerdo, hacen con los periodistas lo que hicieron contigo en ese colegio religioso. Si no le gusta, profesor, si no le gusta, señor periodista, le agradecemos por su servicio. Se puede ir. Entonces, creo que tenemos más libertad los escritores, precisamente porque no dependemos económicamente de una institución, de una empresa que está buscando el lucro, tenemos mayor libertad de conciencia para denunciar a través de ficciones, relatos que son imaginarios, que contienen experiencia de la vida cotidiana, para revelar verdades que para otras disciplinas es más difícil de revelar. Y creo que ese es un poder y un don, un derecho y un deber que debemos ejercer los escritores, ¿no? Ujú. Las intenciones Bien, no te las puedo decir de manera explícita. claro, claro. Una más de acá del jurado. ¿Por qué elegiste Madame Bovary como detonante del conflicto? ¿Por qué específicamente Madame Bovary? ¿Tienes alguna preferencia tal vez por Flaubert? Es una buena pregunta, pero en parte me funciona Madame Bovary, porque es uno de los grandes libros de la literatura francesa ya canonizados, que en su momento fue vilipendiado, ninguneado, criticado de inmoral, ¿no? El otro fue Las flores del mal de Baudelaire, ambos llevados a juicio, juicios que, si bien se dirimieron en la época, implicaron para uno quitar secciones de poemas para Baudelaire y para Flaubert ceder hasta cierto punto con respecto a la publicación de su obra, y la acusación que pesaba sobre él no se levantó sino 50 años después. Francia tuvo que esperar 50 años para que su sociedad se diera cuenta de que se había cometido una injusticia contra un escritor que, lejos de ser inmoral, defendía la moral. Pero si esto ocurre en el Perú del siglo XXI, en un colegio privado, la cosa es lógicamente ya satírica, ¿no? Hay una burla ahí explícita, ¿no? ¿Cómo puede seguir ocurriendo si no es porque la educación peruana, en general, están desorientadas con respecto a la cultura, con respecto a la modernidad, con respecto, ni qué decir, a los grandes procesos históricos? Vivimos muchas veces en Lima, sobre todo en Lima, como si el mundo hubiera aparecido recién, y nos educan así, entre comillas, los padres educan a sus hijos así, e ignoramos tantas cosas importantes de la vida, de la historia, de los procesos históricos,
que seguimos siendo víctimas todo el tiempo de nuestro propio desconocimiento. Quizá por eso me haya inclinado hacia Flaubert, además porque se ajusta más a un verdadero plan lector de Lima. Hoy en día ya nadie discute que Madame Bovary no sea un libro de escuela, nadie lo discute, pero que se discuta todavía en esta anécdota. Y te digo algo más, en realidad ocurrió así, según la anécdota real que está en el núcleo, fue esa obra la que fue denunciada por esa madre de familia. Yo podría haber elegido otra, con la libertad que tengo como escritor, pero me convenía por lo que acabo de decir, por esas razones. Bien, Principalmente Madame Bovary, que es parte de un plan lector, ¿no? Escuela. bien, bien, Israel. Bueno, luego vamos a la parte de la IA. Vámonos con eh, Alberto Andrés, precisamente sobre este detalle. ¿Utilizaste alguna herramienta de inteligencia artificial para redactar, editar o inspirarte en este texto, Alberto? Mm, No, en realidad no, como era como chat comunitario, me pareció mucho más sencillo porque obviamente ahora con la tecnología es, pasamos en el chat todos los días y sabemos cómo se maneja una dinámica de grupo. Entonces fue básicamente aplicar los conocimientos del día a día de los chats, cómo se manejan y hacerlo una historia, narrarlo como una historia. Por ejemplo, el vecino Mario con las faltas de ortografía que en los grupos de barriales siempre hay un vecino que tiene buenas intenciones, pero tal vez su educación no es mucha en el tema de ortografía. Básicamente lo que hice fue sentarme y sentirme como que si estuviera formando parte de ese grupo de barrio. Imaginarme con base en lo que pasó en la realidad, cómo hacerlo una historia. Lo que y se puede utilizar en ese tema la IA es, por ejemplo, para ver, utilizarla como jurado de tu obra, por así decirlo. O sea, que la IA te califique cómo está tu obra. Por ejemplo, en este tema del concurso, uno puede subir las bases del concurso a la IA, a la inteligencia artificial y ponerle que se ponga como jurado del grupo y te diga lo que opina sobre la obra, si es que la obra calza dentro de lo que están en las bases del concurso. Entonces, en eso sí ayuda. ¿Por qué? Porque le pones a la IA con el tema de los textos que dicen básicamente cuáles son las bases de concurso, qué se espera, cuánto es el tamaño, y la IA lo que hace es asumir el rol de un jurado y te dice tu obra encaja en este punto perfectamente y te recomiendo la envíes. Entonces, por ese lado, en ese asunto de la IA, eso me parece genial, por ejemplo, porque te ayuda a darte un marco en que si puedes o no enviar una obra a cierto concurso, porque tal vez las bases no están claras, o simplemente para sentirte cómo te calificaría un jurado de dicho concurso. Bien, bien. Bueno, luego seguimos con Alberto Andrés. Tenemos ahí a Noel, que lo estamos viendo, creo yo. Noel, ¿estás por ahí? A ver, vamos a ver si lo tenemos a Noel. Noel Álvarez, ¿no? Hola, sí, Ajá, ¿me escuchas? A ver, sí, activa tu a cámara. ver si, sí, a ver si puedo. Ahí está, ahora sí creo que se está Sí, activando. ah, ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Ya hola. hemos avanzado un poco, pero bueno, preséntate y de alguna manera vamos a retomar tu participación. Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, no sé si en algún momento esto me desaparecerá porque estoy como con una conexión un poco baja y eso, pero en principio está aguantando. Eh, bueno, me presento. Las presentaciones que duras son, ¿no? Em, ¿Qué es? Bueno, nací en el norte de España, en Gijón concretamente. Em, y estudié a duras penas filosofía. A duras penas quiero decir porque, bueno, tú sabes, ¿no? Al final es como un compendio de conocimientos que como no gestiones muy bien, pues acabarán contigo. Entonces, como la academia no era mi plan inicial, pues entonces me exilié y me dedico actualmente a hacer trabajos precarios y a escribir, ¿no? Como buen literato exiliado de...
de la filosofía. De la Pero, filosofía, sí, así es, así es. pero, No, pero siempre estás pensando, ¿no? Y de alguna manera eres filósofo. sí, no, correcto, correcto. O sea, creo que en el fondo, por eso creo que hay parte de esa disociación rara que siempre me sucedía, que era como el filósofo es quien tiene oficialmente la carrera de filosofía. Esa persona es un graduado en filosofía, ¿no? En todo caso, o un Ujú. licenciado o un diplomado. Pero filósofo, ¿no? Es cualquiera que piensa, ¿no? Que piensa Ok, con cierto conocimiento de causa, al fin y al cabo, ¿no? Con cierto rigor. O sea, que decir, todo el mundo puede claro, pensar, ¿no? Pero claro. ¿Y cómo así pensaste en participar en nuestro concurso? pues lo vi a través de, creo que hemos hablado Sí. justo después Ajá, del fallo técnico del otro día, hemos hablado y creo que todos llegamos aquí a través de la página de escritores.org. ajá. ¿Pero qué te Y animó más a participar? ¿De pronto la temática? pues es literalmente lo que más llamó mi atención fue en mayúsculas, ¿no? El Macondos, que fue Ujú, como un poco el título de, que fue lo que, y justo además estaba también, me acababa me acababa de comprar un librito de cuentos había retomado otra vez a García Márquez y me compré un librito de Ojos de Perro Azul, que ujú. es un grupo de relatos que tenía él y dije, mira, creo que es una señal de... Claro, claro. Ajá. Bueno, vamos a ver tu participación. Está con el título Juego de Espejos, ¿no? así Construye es, sí. una pieza narrativa profundamente introspectiva, cargada de humor ácido, melancolía urbana y una mirada voyeurista que se convierte en espejo del Absolutamente. lector. Ambientado en el Café Linda, el relato se despliega como una crónica existencial sobre el deseo de escribir, la observación obsesiva y la transformación silenciosa del protagonista. El género y estilo, pues una narrativa breve con tintes de autoficción, crónica urbana y ensayo poético. El tono oscila entre lo irónico, lo contemplativo y lo confesional. El narrador en primera persona con una voz que mezcla la observación externa con una introspección más cruda. El narrador es testigo, cómplice y finalmente protagonista. Tiene una serie de imperfecciones de pronto ortográficas, pero el lenguaje es coloquial, rico en referencias culturales, giros idiomáticos españoles y metáforas urbanas. El uso de expresiones como hacer de vientre mental o meado metafísicamente revela una creatividad verbal provocadora. Explícanos eso de hacer de vientre mental y meado metafísicamente, Noel. Pues bueno, es una anécdota es una metáfora que yo siempre he vinculado, que cuando escribía poesía, de vez en cuando todavía lo sigo haciendo, para mí era más que crear, era deshacerte de algo. Y entonces lo relacioné directamente con la excreción, con un poco con el hacer de vientre, ¿no? Con el ir al baño. Y entonces, desde esa relación, siempre tengo un libro de poemas en el baño, y entonces la poesía yo siempre la he leído haciendo de vientre. Y entonces, para mí, como el reflexionar, hay un lugar que es como, ¿no? También hay un término que es como sentarse en el trono, que hay ciertos estados mentales en el baño que son como muy trascendentales, ¿no? Es raro, es ¿Qué paradójico, ¿no? Pero probable que este escrito lo hayas realizado en tu trono? eh, Grandes quizás trampas. parte sí, quizás parte sí, quizás parte sí. Además es un tema que siempre fue como, nunca me sentí muy capaz de poder escribir y entonces igual llevaba tranquilamente el tema dándome vueltas 8 años, el doble, tú sabes, como el espejo, el verte reflejado, el no ser capaz de, mientras otra persona sí que lo es. Y entonces me vino al pelo, pero probablemente alguna reflexión me haya venido en el trono. Y de allí que la expresión escritor con X, que viene de excretar, algo así, ¿no? Como que, También, ¿no? sí, 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 tal cual, sí, 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 el escritor, sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando en llamar al relato el escritor, Ah, creo que sería más ya. poético, porque luego Juego de Espejos está como ¿no? Muy, parece Sí, cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, parece, yo sí. qué sé, una feria, ¿no? Parece que entras en una feria y entras en, que también, ¿eh? Por otro lado, es Ujú. como entrar en la feria y entrar en esa atracción
en la que hay como diferentes espejos. Ajá. Y cada parte que vas terminando es como bajar la palanca o ¿cómo haces? Cuando dejas de escribir, bajas la palanca, Sí, ¿sí? sí, sí, y al final el agua se lo lleva todo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, dentro del personaje, el escritor con X, figura ambigua, mezcla de mendigo y genio que cataliza la transformación del narrador. Su nombre, fusión de exorcista y ex escritor. Es una joya semántica que condensa el tono del relato, ¿no? También el juego o del espejo, ¿no? O de los Ujú, espejos, literal y simbólico. El narrador observa sin ser visto, pero descubre que el reflejo revela tanto al observado como al observador. Es una ujú. metáfora del acto de escribir. Háblanos sobre esa metáfora. Ah, em, la verdad que yo soy más par con palabras que mis compañeros porque he visto que tienen un léxico y una capacidad de narración increíble, al menos en público. em, Me sentí abrumado, dije, ¿cómo puedo, qué puedo explicar yo aquí? Pero si de pronto Pues, te diriges a tu trono, ¿podrías hablar mejor, tú crees? No tenemos problemas, pues ¿eh? mira, lo he pensado, lo he pensado. Lo que pasa es que justo lo he hecho antes de venir. No, es broma. Bueno, ¿qué nos Em, dirías sobre el espejo? A ver. pues el espejo. Bueno, es un gran trauma, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño me miraba al espejo y tenía una crítica feroz hacia mi persona y entonces me decía, ¿cómo puedes tener amigos tú, ¿no? Siendo como eres. Entonces, el espejo al final depende de cómo sea tu estado de ánimo, cómo sea tu día o lo que haya pasado, las circunstancias que te hayan sobrevenido. Uno se ve en el espejo de una manera muy concreta, ¿no? No siempre se ve igual, a veces incluso ni te miras. Y para mí el espejo es el doble, como esa especie de yo, no yo, ¿no? Muy que te miras y no te acabas de convencer de que eres tú del todo y, y a la vez pues estás como buscándote, ¿no? Ujú. Y también hay otro espacio que es el espacio del bar, ¿no? Donde Sí, solemos ir muchas veces, ¿no? sí. Más que escenario, es un microcosmos de la decadencia urbana, de acuerdo a tu narrativa, la rutina y el anonimato. El Café Linda se convierte en santuario literario. ¿Es para ti también otro de los lugares preferidos o solamente en el texto? Sí, iba a decir que no sé si a mi pesar o no, pero sí, es uno de los lugares en los que más bebo, o sea, en todos los sentidos. Ajá. Bebo de los parroquianos, bebo de las discusiones que al final pueden parecer triviales o no, pero bueno, a veces tienen un contenido filosófico también un poco interesante y donde, de alguna manera, tú lo has dicho muy bien, como el microcosmos, donde más se puede concentrar en muchos aspectos, diferentes tipos de clases sociales, diferentes tipos de situaciones, mm, de todo tipo. Uy, me he salido. No, te escuchamos, te No. escuchamos. Ah, vale. Y, mm, y nada, es un poco eso, es una especie de escenario cerrado donde lo puedo controlar, porque también tengo la sensación de que yo tiendo mucho a hacer disruptivas y tiendo mucho también a salirme. Tengo como, bueno, si voy a algún psiquiatra probablemente me diga que tengo déficit de atención, pero me voy por las ramas, ¿no? Muchas veces. Entonces, como que tengo que concentrarlo todo en un espacio y, y me sirve mucho para eso, para poder estar ahí, Para encontrarte. para Porque encontrarme. da la impresión que Sí, te pierdes un poco, por ejemplo, hay una metamorfosis en el narrador que eres tú, ¿no? Y de pronto el relato es una crónica de esa transición, marcada por la vergüenza, la obsesión y el deseo de pertenecer, ¿no? O sea, sí. hay una lucha, ¿no? Absolutamente, sí, sí. El deseo de pertenecer y a la vez como el de no pertenecer, ¿verdad? Mm, Como esa, es de sentirte igual, de sentirte persona, pero a la vez como de sentirte de alguna manera pues diferente, ¿no? claro, o de bajar de la palanca e irte por ahí, ¿no? De pronto O desaparecer. sea, totalmente, totalmente, Bueno, totalmente. esperemos que antes que te vayas, pues nos dejes esa lección, ¿no? Para, tal vez la vida consiste en eso, ¿no? Porque nos reímos, nos burlamos,
pero hay tantas cosas verdaderamente que no las terminamos de comprender y debe ser por algo, ¿no? Tal vez sea sabiduría más allá de lo que podamos captar, ¿no? En lo que tú nos manifiestas, al margen de la ironía, ¿no? De pronto de contextualizar el trono como algo eh, al cual todos, de alguna manera, diariamente, pues acudimos, ¿no? Claro, claro. Y aquel que diga que no ha reflexionado en el trono, está mintiendo, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Bien, bien. Era Sartre cuando le preguntó una fan suya, le preguntó, "Oh, ¿cómo eres qué buen pensador eres? ¿Cómo?". Y le dijo, ya, no, no me endioses. Yo también voy al baño, como tú, le dijo ella a Jean-Paul Claro, Sartre a la chica, ¿no? Y como, bueno, sí, como bajar, ¿no? Descender a donde todos estamos al final, ya seas rico, seas pobre. claro, claro, claro. Bien. ¿Cómo fue que te inspiraste? ¿Cómo surgió el título? Juego de espejos. El título más que nada. Pues Ya el que ya título, lo elegiste, ¿no? Ya lo elegiste. sí, Por qué elegiste juego de espejos? pues justamente por lo que sucede en el bar, ¿no? Porque hay unos momentos en los que las miradas se dirigen, hay unos reflejos en los que se puede ver, como tú decías, ¿no? Se puede ver un personaje y ese personaje ve al otro. Y entonces eh, es un poco también el voyeurismo absolutamente de creer ser observador y no ser observado al mismo tiempo, ¿no? Cuando no es así, cuando todo el que mira pues puede ser mirado de alguna manera. Y entonces viene por ahí, porque al final todos estamos, todos, al fin y al cabo, no, nadie es más especial que nadie y todos estamos en el mismo plano y los espejos están ahí para todos. O sea que cuando tú miras y ves a otra persona, pues esa persona probablemente te pueda ver a ti y lo haya hecho. Ujú. Bueno, ya nos revelaste que uno de tus lugares de inspiración es el trono. También Sí, es el hecho de estar de pronto libando o fumando. Aquí había un escritor famoso, muy bueno, ¿no? De cuentos, que es Julio Ramón Ribeiro, que sí. el día que dejó de fumar, pues simplemente no podía escribir. Y luego el médico lo diagnosticó que si lo hacía, pues se iba de este mundo, ¿no? Y lo hizo, y se fue. Prefirió seguir escribiendo, ¿no? Ahora, ¿a ti te pasa algo? ¿Tienes también mayor inspiración con el cigarrillo y mayor inspiración con el libar de pronto para poder inspirarte o no? Eh, bueno, es una buena pregunta. Yo siempre, siempre que, tú sabes, ¿no? Al final yo me metí en filosofía porque no tenía cabida en otro lugar. Y, y siempre fui como muy fan de los escritores malditos, ¿no? De todas estas generaciones Ujú, de mi adolescencia, pues Charles Bukowski y todo eso. Y siempre creí Hemingway, ¿no? Que además justo es la máxima esa de escribe borracho y corrige sobrio, ¿no? Realmente me he dado cuenta de que la inspiración no me llega, inspiración entre comillas, ¿no? Que no ujú. tengo más fluidez a la hora de escribir estando ebrio, por ejemplo, o fumando, pero sí que me ayuda. Me, mm, Me ayuda a concentrarme de alguna manera, me deja fluir, me deja, no me da tiempo a parar y a reflexionar sobre lo que estoy escribiendo, sino que le doy hacia adelante y creo que sí me ayuda, sí me ayuda. No lo he intentado sin ello, entonces no sé si, si de mente me pasará también y me tendrá que decir el médico que por favor que continúe. Claro, bien, bien. Interesante, interesante porque imagínense la fama de Ribeiro, ¿no? Sí Y lo bueno, es. era un hábito que él tenía con el cigarrillo, ¿no? Y tiene un gran libro que te lo recomiendo, ¿no? Los fumadores. Y también Ah, hay otro mira. que se llama Los hombres y las botellas, ¿no? También, para que tengas los dos matices y termines continuando con tus hábitos, ¿ah? Porque él no es que te va a poner ahí condenas en contra de lo que él hacía, ¿no? Sino más bien al revés, inspiraciones, de alguna Claro, forma. claro, claro, claro. Bien, Sí, sí, sí. Tampoco hace, no hace una, bueno, igual quizás es un alegato, sí, pero apología, ¿no? Que es como, yo soy lo que soy, no te voy a decir que lo hagas, ¿no? claro, claro. Cada quien es autónomo, ¿no? Bien,
Bueno, te agradecemos, Noel. Seguimos luego para analizar la parte de la IA. Estábamos con Alberto Andrés respecto a la IA y vámonos con Israel y luego damos el diagnóstico. Israel, tu opinión sobre la IA, por favor. Bueno, con respecto a la IA, me parece preocupante que la gente le siga diciendo inteligencia artificial, ¿no? No me parece inteligencia. Creo que lo que está haciendo la inteligencia artificial, entre comillas, es recoger todo lo que hemos producido los seres humanos por escrito y que ha sido subido a las redes, ha sido subido a la gran red, simplemente absorbe todo eso, lo procesa y te lo devuelve. Pero en ningún momento piensa. No hay una inteligencia equiparable a la humana. Y por la misma razón, no creo tampoco que vaya en algún momento la inteligencia artificial a suplantar efectivamente una mente creadora. La mente creadora o la mente creativa lo es gracias a nuestra evolución como especie. Gracias a esa evolución como especie, hemos desarrollado la creatividad. Y gracias a la creatividad y a la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, nos hemos constituido como seres humanos. Eso no lo hace una máquina. Una máquina simplemente recoge todo lo que ya hemos hecho, las mentes creativas del mundo, las procesa, las ordena y te da un producto nuevo. Nuevo, entre comillas, pero es un rejunte de todo lo que ya se ha hecho, ¿no? No creo, sinceramente, en que la inteligencia artificial en algún momento vaya a reemplazar a las mentes creativas. No creo tampoco que vaya a tener más beneficios que perjuicios. Por el contrario, creo que como es el producto de grandes corporaciones, estas grandes corporaciones van a utilizar la inteligencia artificial para lo que quieren las élites globales, y que es simplemente seguir mecanizando, automatizando los procesos laborales, la industria, los procesos y las máquinas, de manera que pueda sacar a la gente. La gente, la persona humana es muy costosa para las élites. Hay mucha gente descartable gracias a las nuevas tecnologías y lo va a hacer más. Esto no lo digo yo, lo está anunciando gente que está metida en la investigación sobre este tema. Creadores, los que han participado en la inteligencia artificial, lo están diciendo también. Lo que se viene es una gran ola de despidos, pérdidas de empleo, y no necesariamente va a ser para mejorarle la vida a las personas, para que se queden en su casa a rascarse la panza. Te van a rascar la panza de hambre, porque la inteligencia artificial está para beneficiar a las grandes corporaciones que han invertido miles de millones justamente para ahorrarse todo lo que es una carga social, beneficios sociales que les corresponde a los trabajadores. Si esa es la ética a la que apunta el mundo, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Esa sería mi posición con respecto a la inteligencia artificial, que como cualquier otro producto, invento, tecnología, todo dependerá en las manos de quién caiga, para qué se quiera utilizar. Por ejemplo, la dinamita fue un invento de Alfred Nobel. La dinamita hizo millonario a Nobel, pero después se sintió tan culpable de haber inventado algo que otras personas poderosas utilizaron, no para el bienestar, sino para destruir, para la guerra, que terminó legando su fortuna a ese gran fondo de los premios Nobel, ¿no? Entonces estamos hablando todo depende de cómo se utilice la tecnología y lamentablemente, como este mundo lo controlan unas pocas familias, siempre se está utilizando para beneficio de muy poquitos y para el perjuicio de las grandes mayorías. Así que hay que tener mucha atención, prestar mucha atención y dar una opinión, mostrarse, definir una posición con respecto al uso de las nuevas tecnologías. No porque las nuevas tecnologías sean malas en sí mismas, sino por el uso que le damos nosotros, los seres humanos, incluidos esos que son mucho más poderosos que nosotros, ¿no?
Ujú. ¿Alguna, tal vez, recomendación que le darías tú a un joven respecto a la IA? Porque es inevitable, ¿no? Está a la mano y forma parte del día a día ya. ¿Cómo dar una recomendación al respecto? No sé, ¿qué se te ocurre? Lo que yo le diría a mis hijos, porque no creo que una recomendación mía les llegue a casi nadie más, eh, lo que le diría a mis hijos es que lean historia. La historia, para mí, es una de las principales disciplinas, una disciplina que deberíamos leer todos, justamente para que, como dice la frase popular, la historia no se repita mal, ¿no? Yo creo que historia es algo que nos va a ayudar a centrarnos un poco mejor como colectividad, porque nadie se salva solo en este mundo, les diría a mis hijos, ¿no? En este mundo nos salvamos de manera colectiva, no nos salvamos solos. Y la inteligencia artificial, pues habría que ir viendo caso por caso en qué campos se van a utilizar. Pero la educación yo creo que tiene más responsabilidad en ese sentido, las instituciones educativas, pero a su vez por encima de las instituciones educativas está el gobierno de turno, y al final, detrás de esos gobiernos de turno, sean de izquierda, de derecha, del color que tú quieras, sabemos que están las grandes corporaciones, los intereses de determinadas potencias, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, para nuestra desgracia, estamos siempre bajo el yugo de Estados Unidos, que es la gran potencia, que si bien está perdiendo poder a nivel mundial, no va a soltar el poder que tiene sobre Latinoamérica. Próximamente se verán seguramente muchos más conflictos en esta región. Así que el tema de la IA es un tema colateral que va por su camino, pero hay temas también muy preocupantes como las bombas nucleares, por ejemplo, el conflicto geopolítico por un nuevo orden mundial, los grandes despidos que van a haber como consecuencia de esta IA también. Yo creo que eso poco a poco cada uno irá tomando conciencia. Mis hijos irán tomando conciencia también. Yo he tratado siempre de recomendarles que lean, ¿no? Libros de historia, literatura, filosofía, sociología, y para bien o para mal, ya desde niños traté de predicar con el ejemplo. Como me veían leyendo, prácticamente no tuve que decirles que lean, pero sí cuando crecieron y ellos tomaban los libros porque me veía, los iba orientando. Podrías leer esto, ¿no? Podrías leer esto, para que no pierdan el tiempo leyendo probablemente literatura de masas, productos de masas, que están justamente diseñados de acuerdo con la dialéctica de la ilustración de Horkheimer, y el otro, que debe conocer el amigo filósofo. Bueno, pues están hechos para idiotizarnos, ¿no? Adorno. Ajá. Adorno y Horkheimer. Bien, Están hechos para idiotizarnos, ¿no? Para eso está la cultura de masas. Así que bueno, pues hay bien, que bien. estar atentos y cada uno va haciendo lo posible en su campo de acción. Bien, bien, Israel. Vamos a ver qué análisis han hecho sobre tu texto, nuestro jurado, con relación a la IA. Eh, en cuanto al conocimiento del sistema educativo peruano, el relato revela detalles específicos, como el pago en sobremanila, el periodo de prueba laboral y el trato con padres VIP, que denotan experiencia directa, ¿no? También tensión dramática bien dosificada. La progresión del conflicto está narrada con ritmo, pausas y clímax emocional que requieren intuición narrativa. Otro dato importante, eh, que humaniza el texto, es el lenguaje local y expresiones auténticas, frases como cojudez, chongo, me jode, y el uso de nombres y cargos reales aportan verosimilitud. La crítica institucional también con matices. El texto no cae en caricaturas, sino que construye personajes complejos, como Mari, que navegan entre la ética y la conveniencia. Mientras estemos ubicados en, en algo verdaderamente directo, relacionado con la experiencia, no hay manera de que requiramos, pues, este tipo de supuestas inteligencias, ¿no? Más bien al revés. Lo que pueden es automatizar de pronto la idea y robotizar un poco el mensaje, y de esa forma, pues, deshumanizar toda la narrativa, ¿no? Eso es lo que puede pasar. No sé,
Esa parte, ¿cómo la ves, Israel? Creo que la tecnología se está utilizando para deshumanizar a las personas, pero porque es parte de un sistema mundo. No siempre ha sido así. No siempre las tecnologías se han utilizado en contra o en perjuicio de nuestra especie. Esto ocurre principalmente dentro de un sistema mundo llamado capitalista, en el que se busca no la colaboración, sino la competencia, la ley del más fuerte. Se busca la maximización de beneficios. Me parece que es la madre del cordero, ¿no? Y si esto es así, lógicamente tendemos a la deshumanización, ah, incluso empleando las tecnologías como herramientas para esta deshumanización. No significa que la tecnología sea mala ni buena, pero sí es para maldad, para bondad, para caridad, para perpetrar genocidios, para cometer injusticias, etcétera, que está siendo utilizada, ¿no? Con respecto a la literatura, si la IA entra en el campo literario, entrará pues justamente allí donde la literatura es pura mercancía, la literatura de masas, la literatura para las masas, esa literatura estandarizada, que francamente la podría escribir cualquier inteligencia artificial. Una literatura que está hecha para el puro entretenimiento y para generarle grandes ganancias a las grandes corporaciones editoriales. Creo que la literatura más interesante se está publicando a través de las pequeñas editoriales. Gracias a estas pequeñas editoriales, los escritores gozan de mayor libertad para poder expresarse a través de la poesía, a través de la narrativa, sin preocuparse mucho por el mercado, por cuántos libros venderás, sino por el hecho de publicar, de que te lea tu gente, de que te lea una comunidad, que la comunicación es una necesidad también artística. Entonces yo creo que sí, puede agarrar parte de la IA este sector corporativo de las grandes publicaciones, las publicaciones masivas, ¿no? Los bestsellers. Por ahí, Ujú. porque escribir un bestseller es prácticamente como si lo hiciera una máquina. Se hace bajo determinados estándares y con determinados formatos que ya todos conocemos, que sirven para el puro entretenimiento, que no está mal, pero no es la única finalidad de la literatura. La literatura tiene múltiples finalidades. No podemos empobrecerla reduciéndola al puro entretenimiento. Y para eso está, como ejemplo, toda la tradición literaria en Occidente desde Homero hasta nuestros días. Ujú. Bien, bueno, en síntesis, lo que nos arroja el diagnóstico de la participación de Israel en nuestro concurso, con el texto en el banquillo, es casi con certeza obra de un autor humano con dominio del contexto, sensibilidad narrativa y una mirada crítica que combina experiencia personal con oficio literario. Bueno, bienvenido al concurso, Israel, y vamos a seguir en contacto. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen de Alberto Andrés Castillo, ahí en la mitad del mundo, Ecuador. Eh, Dentro de tu participación, pues ya nos explicaste, ¿no? Tu concepto de lo que es la inteligencia artificial y hasta qué punto medio que la consideras o no. Tampoco podemos, como dice Israel, pues eh, negar su presencia, ¿no? Simplemente hay que saber usarla y no caer en esa robotización a la cual nos convidan con mucha alegría, con mucha simpatía, pero que tal vez nos pueda conducir a un callejón sin salida en cuanto al conocimiento que teníamos bien ganado, ¿no? Página por página. Ahora no, ahora pues con un clic recurres al conocimiento. Eh, Bien, dentro de lo que también nos anotabas, pues tenemos aquí en apatía social hay voces múltiples con autenticidad local. Cada personaje tiene una voz reconocible, con errores, creencias y expresiones propias del autor, en este caso, de acuerdo al entorno ecuatoriano, ¿no? La construcción progresiva del conflicto, la tensión se acumula con ritmo, desde la indiferencia hasta la revelación final. Esto requiere intuición narrativa también, o sea, presencia humana, ¿no? No robótica. El uso del lenguaje como recurso estético, los errores ortográficos, emojis y supersticiones no son fallas, sino parte
del diseño literario. La crítica social con matices, el texto no sermonea, pero deja claro el costo de la apatía. La tragedia no es espectacular, es cotidiana. ¿Qué nos puedes decir sobre ese análisis que se te ha hecho respecto a apatía social, Me Alberto? parece correcto, porque básicamente lo que busca el tema es mostrar a varias voces diferentes, de diferentes vidas que interactúan en un chat comunal y que a la vez lo que hacen es mostrar también su perspectiva y su forma de ver. Por ejemplo, Jessie, que es la que se encarga de comerciar quimbolitos y humitas, ella se preocupa por la guagua, como está ahí establecido en el cuento, pero a la vez sigue diciendo, verán que todavía me queda tantas humitas. La parte religiosa, por ejemplo, nunca deja más allá de las oraciones su preocupación por el bienestar de la muchacha. Y es un diagnóstico bastante certero, diría yo, de cómo las diferentes voces que utilicé en este cuento se integran para al final mostrar una tragedia, que es que se revela que es Gabriela Caiza, la persona que está ahí botada y que nadie hizo nada para que pueda ella sobrevivir. Bien, bien. Bueno, tu diagnóstico final nos indica que Apatía Social es casi con certeza pues una obra de un autor humano con sensibilidad crítica, dominio del lenguaje popular y una mirada aguda sobre la vida comunitaria. Si alguna herramienta de la IA fue utilizada, habría sido en etapas accesorias, sin comprometer la autenticidad ni la voz del texto. Es lo que nos arroja tu diagnóstico, Alberto Andrés. Bueno, gracias y bienvenido también al concurso. Vamos a quedarnos Muchas con gracias Noel. A ver, también. Noel, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? No me digas que te fuiste a tu trono. No, aún no. Aún no, aún no. Aún no, aquí Bien, estoy. bien, bien. Eh, Disculpa. en la parte ya final, ¿no? Recuerda que tenemos el análisis de IA. Tú, Sí. ya sea en el bar, en tu trono, en algún momento del día, ¿utilizas la inteligencia artificial? Eh, la he usado, ¿Ya? la he usado. En este texto, ¿te imaginas? No, es broma. No. Em, no, creo que fue como en su apogeo con ChatGPT, cuando todo el mundo hablaba sobre ChatGPT. Dije, voy a probar, voy a dar mis datos, voy a ofrecer mis datos voluntariamente a esa compañía, probablemente maliciosa. Mm, y, y le hice unas preguntas, le dije, escribe un poema, escribe no sé qué, no, lo quiero así, de esta manera. Y entonces me di cuenta de que es una palabra un poco cristiana, pero no tiene alma, que es un poco lo que decía el compañero, que no va a poder conseguir nunca transmitir lo que tú quieres transmitir, te va a repetir algo que ya está dicho. Entonces creo que lo que se busca, en cierta manera, a la hora de crear, ya sea de manera artística, eh, plástica, la literatura, la poesía, lo que sea, se busca de transmitir, de generar algo que signifique para ti algo. Entonces, la IA, en ese sentido, yo estoy completamente, o sea, sé que tiene mucho, un componente eh, peligrosísimo, pero en ese sentido estoy tranquilo porque sé que no va a competir con el raciocinio humano, con la capacidad de, o sea, la creación al final es tan natural, tan necesaria, tan intrínseca en el ser humano, que no creo que vaya a competir en absoluto con ella. Y si de alguna manera la gente cree que compite, igual es una cuestión de pensar qué estás haciendo, ¿no? Porque si igual eres tú el que repite, ¿no? Pero yo qué sé, nadie puede hacer una rayuela, ¿no? O sea, una IA no va a hacer una rayuela nunca. Ujú. Y a propósito de Rayuela, aquí el jurado tiene una pregunta. ¿Qué autores influyeron en el tono y estilo de tu texto? Hay guiños conscientes a Cortázar, a Pessoa y otros, Sí, ¿no? Coméntanos. sí. Pues, bueno, tengo que decir que Cortázar es una influencia fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Porque, bueno, pues porque es en el que yo más noto que goza de libertad. También
hay una influencia que no sé si está ahí, pero de Juan Carlos Onetti también, Onetti. porque recuerdo una vez que le hizo una frase, o eso dice él, que le dijo una vez a Vargas Llosa, justamente, ¿no? Que aparte de quedarse con su mandíbula, porque Vargas Llosa tiene una mandíbula excepcional, ¿no? Como nueva, Mm, y Onetti estaba completamente desdentado, y le dijo que Vargas Llosa tenía una relación con la literatura como si fuera de su mujer, con la que tenía que cumplir todos los días ciertas horas, mientras él era una relación que era como de amantes. O sea, que lo hacía cuando quería y etcétera. Bueno, influencias, yo creo que básicamente sí, Cortázar. Luego también hay algún escritor eh, como que me gusta mucho, pero no sé si es clave en este relato, que es Ignacio Aldecoa, que es un escritor español no muy, no muy reconocido fuera de España. Y también quizás es que el humor, la verdad que no sé de dónde viene, porque para mm, mí es importantísimo en mis relatos, pero no sé de dónde viene el humor. Quizás de, del cine, no lo sé. No consigo, en realidad no consigo encontrar las referencias. Quizás sea trabajo de otro, porque al final uno en su cabeza eh, tiene tantas referencias y tantos autores que no sé si conseguiría sacarte más de los que ya te he sacado. Pero hay muchísimos ujú. más probablemente. Sí, seguro. Eh, También ahí, a propósito del humor, acá preguntan, ¿qué papel juega el humor en tu escritura? ¿Es una forma de resistencia, tú dirías, de ternura o de crítica? Las tres al mismo tiempo. Mm, Las tres al mismo tiempo, porque a mí el humor de alguna manera me ayudó muchísimo. O sea, es algo que había perdido por una fase también, un poco como todos pasamos, ¿no? Por altibajos, y entonces sentía que había perdido el humor. Y entonces el hecho de volver a hacer humor, para mí fue una salvación y fue una crítica. Y entonces el humor se puede usar de muchísimas maneras. Y, y a mí personalmente me parece como cuando una persona tiene humor, no hablo de mí, eso parece un poco egomaníaco, pero quiero decir, cuando una persona tiene humor hay algo que me gusta porque es capaz de ver la realidad desde otro ángulo, ¿no? Y puede hacer esa broma, puede esquivar la realidad y entonces la puede ver de otra manera, ¿no? La puedes ver desde tu trono, por ejemplo, ¿no? Correctamente. Ya por ahí tenemos bastante humor, ¿no? Ya Y mal el humor sumum también al mismo sería, tiempo, ¿no? claro, poner un espejo delante, ¿no? Y ya sería el Claro, sumum, ya. Sería. sí, perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre tu diagnóstico. Nuestro jurado pues ha evaluado algunas cosas, el lenguaje idiosincrático, expresiones como meado metafísicamente, que ya lo explicamos o lo explicaste de alguna forma, o hacer Mm, de vientre mental, revelan una creatividad verbal que escapa a los patrones de IA. Bueno, por ahí ya me he librado. claro, te libraste, ¿no? Gracias a esas expresiones te alejaron de ella. Bueno, también narrador complejo. La evolución psicológica del protagonista está narrada con una sutileza y ambigüedad que requiere experiencia humana. O sea, literalmente la IA no alcanza el nivel de tu Claro, sutileza, tu ambigüedad, ¿no? O sea, gracias, ya lo hago. Espero que prácticamente estás fuera del alcance robótico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, 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 pues soy de carne y hueso, por fin. Claro, sí. Bueno, después, referencias culturales. El texto está impregnado de guiños literarios, sociales y urbanos que denotan una mirada crítica y vivencial. Por ahí también te agarras de referentes literarios, ¿no? Y sociales y urbanos que te permiten precisamente darle mayor autenticidad, mayor eh, contenido humano, ¿no? La estructura orgánica, la progresión narrativa no responde a fórmulas, sino a una lógica interna emocional y reflexiva. O sea, tú prácticamente te sales de todo cálculo y te vas por donde te viene. Si te llama el trono, te vas para el trono, vuelves, Así ¿no? es, Si te provoca un cigarrillo, bueno, y listo, as- se acabó, así es, ¿no? así es. De hecho, perdona que te interrumpa, pero hay Sí, una cuestión que me parece fascinante a la hora de escribir, que es lo que encontramos por el camino.
Ajá. A mí me sorprende los autores cuando son capaces de centrar el tema solo en el tema y de no hacer caso a las influencias externas, ¿no? Por ejemplo, yo salgo a la calle y me encuentro un papel de, de, de lo que sea, aunque sea una lista de la compra, y de alguna manera es como, hostia, esto lo tengo que meter aquí en el texto, es como, no lo puedo evitar, o sea, que está ahí, ¿no? Claro, claro. Impregnado Sí, todo el sí, rato. sí, sí. Bueno, es parte ya de tu forma de transmitir, ¿no? Y quizás va a llegar un momento en el cual eso que lo podría apreciar de pronto un agudo escritor de la vieja escuela, a darse cuenta de que la única forma de humanizarse va a ser precisamente ese mosquito que por ahí lo está fastidiando a la hora de escribir. Oye, ¿por qué no lo meto a este mosquito, no? Porque tal vez este Claro, mosquito me humaniza un poco, ¿no? Y me aleja de ella, ¿no? claro, Va a claro. llegar ese momento. Ya estamos, creo, en esos cuadros. Bueno, ¿qué nos dice finalmente? Juego de espejos es casi con certeza obra de un autor humano con dominio del lenguaje, sensibilidad narrativa y una mirada profundamente personal. Si alguna herramienta de ella fue utilizada, habría sido en etapas accesorias, ¿no? Sin comprometer la autenticidad de la voz ni en el texto, ¿no? Eh, en este caso, nos has manifestado de que no has utilizado por completo IA, pero que sí no estás tampoco reñido con IA, ¿no? Bueno, tengo que decir que no es una cosa me haya informado demasiado porque quizás supera un poco mis conocimientos. Entonces, no sé en qué plano está ahora mismo. O sea, quiero decir que igual estamos ya, que bueno, que lo que decía el compañero también, de que de alguna manera sustituye un poco muchos trabajos, quizás manuales también, por ejemplo, en el cine, probablemente gente que hace color, gente que hace fotografía, quizás eso lo pueda sustituir muy fácilmente la IA, muy a su pesar también. Y ahí sí que sea un poco, quizás un poco dañino. Pero ahora mismo no sé en qué punto está y lo desconozco totalmente. Entonces, en lo que es mi forma de narrar y de tal, no me, no me afecta. Ujú. Pero creo que hay, creo que es un arma de doble filo totalmente, ¿eh? Puede ser, igual que Internet, por ejemplo. En Internet puedes ser una biblioteca de Alejandría, pero puede ser un nido de neofascismo absoluto. O sea, hay de todo, ¿no? Bien, bien. Bueno, ya para finalizar, hemos tenido la participación de nuestros hermanos de Ecuador, de España y de un peruano en España, ¿no? Que es Israel. Israel, Noel y Alberto Andrés. Eh, y quizás ya como punto final, simplemente recordarles que nuestros muchachos en especial son los beneficiados al seguirnos, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, muy largo, pero sí se quedan, ¿eh? Hay bastantes seguidores que tenemos que se quedan hasta el final porque descubren que tal vez en la prestancia, por ejemplo, de Israel o de Alberto Andrés puede estar su perfil y ¿por qué no? En la parte totalmente improvisada de pronto de cómo se presenta Noel, ¿no? Pero más identificada incluso con los muchachos, ¿no? Porque los muchachos son así de extrovertidos, de hacer las cosas, descubriendo el mundo, ¿no? Están en su etapa también de descubrimiento, ¿no? Y me gustaría, para finalizar, tú, Noel, ¿qué mensaje le darías al muchacho? Tú que fumas, tú que tomas, tú que prácticamente eres irreverente. Y aún así, pues mantienes la compostura y mantienes el mensaje, ¿no? ¿Qué le podrías decir al muchacho? Que le guste escribir, que le guste de repente avisorarse como un futuro narrador de cuentos, ¿no? De cualquier tipo de cuento. Pues quizás tiraría de tópicos, porque al final uno no parece, o sea, a uno cuando escribe quizás parezca, o cuando se expone, quizás parezca más de lo que realmente es, pero quizás tiraría de tópicos y es que encuentre su voz, que de alguna manera practique, que escriba,
sea como sea, o sea, realmente si es una necesidad lo que él siente, que adelante, que lo haga en su tiempo libre, entre jornadas laborales, eh, y que no ceje y que busque su voz y su lugar de alguna manera. Eh, Porque creo que al final, incluso ahora que veo que tampoco soy tan joven ya, bueno, o sea, quiero decir, siempre digo lo mismo, pero bueno, estoy en la mitad de la treintena y quizás incluso si nunca consigas ese crédito, ¿no? Que quizás de alguna manera anhelamos un poco todos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, vas a hacer lo que a ti te apetezca. Que seas feliz escribiendo, ¿no? Sí, totalmente, que no sea un sufrimiento, sí, 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 Claro, felicidad. Alberto sí. Andrés, tu despedida. Bueno, quisiera agradecerles nuevamente por esta oportunidad y si pudiera dar un consejo a las personas que Ajá. quieren escribir, creo que primero se debe leer y se debe leer mucho y de todo. ¿Por qué? Ujú. Porque eso te amplía la perspectiva y con eso te genera ideas novedosas, te genera tal vez una, una idea general de cómo vas a querer tú que sea tu obra. Entonces, primero para escribir, yo sí aconsejaría que se lea mucho y después la escritura, como bien lo dice Noel, es un tema de ensayo y error. Uno tiene que estar todo el día enfocado cuando tenga su tiempo, escribir, corregirse mucho uno mismo, utilizar el tema de los recursos literarios que tiene a la mano para encontrar su propia voz e intentarlo, enviar a concursos, eh, hacer lo que lo lea la familia como un jurado primario. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer porque la escritura es lo que da vida a todo, a mi forma de ver. Bien, gracias, Alberto Andrés, por tu participación. Igual para Israel. Israel, tu mensaje final y gracias por participar. Bueno, gracias a ustedes también. En primer lugar, suscribo las dos recomendaciones de mis compañeros, ¿no? La de Noel, que una cosa importantísima es encontrar tu propia voz si te dedicas a la literatura, encontrar tu propia voz. Eso es fundamental. La otra cosa fundamental es lo que dijo Alberto. Para ser escritor tienes que ser un gran lector, un lector apasionado. Tienes que leer principalmente, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, leer y escribir. Y en tercer lugar, lo que yo podría aportar, aparte de estos dos grandes consejos, bueno, el placer de la lectura también se encuentra en la escritura. Si escribes por placer, ya tienes tu paga, ya tienes la satisfacción más importante. Luego está la dimensión pública. Como esto es un proceso comunicativo y vivimos en comunidad, es importante que el escritor publique y que al hacerlo, lógicamente busque el reconocimiento de sus lectores, que es que un lector se te acerque y te diga, oye, me encantó tu cuento, me gustó tu poema, me leí tu novela y me emocionó. Ese reconocimiento y esa satisfacción para una persona que realmente tiene como pasión y vocación la escritura es mucho mejor que cualquier riqueza material a la que se pueda aspirar en esta vida. Y como solo tienes una vida, mi consejo es que vivas como el protagonista de tu propia historia, que seas tú el protagonista y que vivas la vida como tú quieres vivirla. Si quieres ser escritor, bueno, pues atente a las consecuencias. Bien, gracias Israel, gracias Noel y gracias Alberto. Nos estamos comunicando seguramente. En cualquier Gracias. momento los estamos volviendo a convocar. Recuerden que tenemos guías o visitas guiadas, ¿no? A Aracataca, probablemente a Santiago de Chuco dentro de poco. Así es que estén atentos. Como de costumbre, a nuestra audiencia, pues por Telestar Televisión, Canal 3 de Supercable, también por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Chao. Adiós, Gracias. gracias a vosotros. Adiós, Hasta luego, un gusto. Adiós. Gracias. un placer. Gracias.